Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. El sangriento despertar del engaño. Conducía a casa, exhausto, con la mente perdida en la tranquila noche que había imaginado con mi esposa e hija. Pensaba en risas, cenas e historias compartidas. Pero al entrar en mi barrio, vi una multitud cerca de mi casa. Camiones de bomberos, patrullas, ambulancias, demasiados vehículos de emergencia como para ignorarlos. Sentí un frío nudo de miedo en el estómago. Algo iba terriblemente mal. Entonces lo vi. Mi casa. Envuelta en llamas. Me dio un vuelco tan profundo que lo sentí en las entrañas. Lisa, mi esposa, y Sara, mi hija, debían estar dentro. El pánico me atenazaba, implacable. No podía quedarme quieto. Solo podía pensar en ellas. Estacioné el coche de golpe en el lugar más cercano, salté y corrí hacia el infierno. Un agente me vio de inmediato. ¡Alto!, gritó, agarrándome del brazo mientras intentaba pasar. Mi familia. Están dentro. Me solté, pero volvió a sujetarme. No, gritó, sujetándome. Es demasiado peligroso. El fuego está fuera de control. ¿Qué ganas? Grité con la voz entrecortada. Mi esposa. Mi hija. Están ahí dentro. Tengo que entrar. Las palabras brotaron sin filtro, cada ápice de razón ahogada en un miedo puro. Sentía las piernas pesadas, me faltaban las fuerzas, pero la adrenalina me impulsaba hacia adelante. Un bombero se acercó a mí, intentando razonar. No podemos dejarte entrar. Las vigas ya se están cayendo, todo está a punto de derrumbarse. Su voz era tranquila, autoritaria, pero no le escuchaba. ¿Qué? Grité con la voz entrecortada. ¿Esperas que me quede aquí parado? ¿Viendo cómo se quema mi casa? ¿Viendo cómo mueren mi esposa y mi hija? Me lancé de nuevo, pero ambos hombres me sujetaron. Entonces ocurrió, un crujido agudo y desgarrador. Una viga se quebró, derrumbándose, destrozando un trozo de pared. Mi hogar, el lugar que albergaba toda mi felicidad, se derrumbaba ante mis ojos. Grité de terror, con el cuerpo paralizado por el horror. Lisa. Sara. Volví a gritar, pero solo el silencio me respondió. Los oficiales me sujetaron con más fuerza, impidiéndome avanzar. Sentía el pecho a punto de estallar, el corazón me latía con furia impotente. Todo lo que amaba estaba desapareciendo, consumido por el fuego. Cuando el último rincón de mi casa se derrumbó, algo dentro de mí se rompió. Mi grito atravesó la noche, el vacío me engulló por completo. Mi hogar, mi vida, reducida a escombros humeantes. La noche me apretaba, negra e implacable. Intenté llamar a Lisa y Sara una y otra vez, esperando una respuesta. Cada llamada sin respuesta me quemaba el miedo helado. Me temblaban las manos, me subía y bajaba el pecho, pero permanecí como un espectador, impotente, mientras los bomberos combatían el incendio. Era una noche sin piedad, sin opción, solo esperar. Entonces sonó el teléfono. Lo agarré con fuerza, con el corazón acelerado. Pero la voz al otro lado no era la que esperaba. Distorsionada, burlona, cruel. Vaya, vaya, Sammy, se burló la voz. ¿Ya extrañas a tus seres queridos? Huele a carne asada, ¿eh? Me quedé paralizada, incrédula y furiosa. ¿Podría ser esta la persona detrás de todo esto? ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Grité al teléfono. Pero la voz solo sonrió con palabras. Tranquilo, Sammy. No te preocupes, tu familia no está en peligro. Todavía no. Pero eso podría cambiar rápidamente si tomas la decisión equivocada. Una fría claridad me invadió. Apreté el teléfono con más fuerza y apareció una imagen en la pantalla. Lisa y Sara, atadas, con el terror en la mirada y el miedo grabado en el rostro. Se me encogió el alma. La adrenalina me corría por las venas. Mi familia estaba viva, pero la pesadilla apenas comenzaba. Apenas pude contener la ira, pero esa voz me silenció de nuevo.
Aquí tienes una foto de tus seres queridos. No quieres que les pase nada, ¿verdad? Si quieres que estén a salvo, quiero $150,000. Somos gente inteligente, Sammy. Tienes el dinero, tráelo, y vivirán. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. $150,000. Exactamente lo que había en mi cuenta. Todo. ¿Cómo era posible? Algo dentro de mí se encendió. Él conocía la cifra. Parecía seguro, como si pudiera verme. Me había preparado para el peligro antes, pero nunca para esto. Me estás vigilando, logré decir con voz débil. No hay tiempo para explicaciones, Sammy, dijo la voz, suave e inflexible. Trae el dinero. No lo pienses demasiado. Trae los $150,000 y se van libres. ¿Quieres que esto acabe bien, verdad? Sentía la cabeza como algodón. Él había puesto las condiciones. Nos vemos. ¿Dónde y cuándo? Mañana. Bar Old Wharf. A las 10. Puntual. No te descuides. Trae solo el dinero. Se cortó la llamada. Me quedé con el teléfono en la mano, con la sensación de déjà vu y el miedo entrelazados. $150,000. ¿Será casualidad o vigilancia? ¿Cómo conocía a mi familia? ¿Cómo sabía mi saldo? Todo dependía de mí. Tenía que estar en el muelle viejo a las 10. Ya averiguaría quién había hecho esto más tarde. Ahora mismo tenía que traer a mi familia de vuelta. Caminé por la habitación, con los dedos entumecidos, repasando los detalles, buscando un plan. Era dinero, sí, pero también se trataba de mi esposa y mi hija. No podía arriesgar sus vidas por principios. Sabía demasiado. Había anticipado movimientos que ni siquiera se me habían ocurrido. Vacié mi cuenta y fui al bar. El muelle viejo era ruidoso, risas, tintineo de vasos, un murmullo de conversaciones, pero el aire se sentía cargado de algo extraño. Observé los rostros hasta que una voz en mi oído, la misma que había sido un susurro en mi cabeza, me guió por el teléfono. Sam, ¿ves al tipo de la mesa junto a la ventana? Está solo. Siéntate con él, dale el dinero y todo irá bien. El hombre junto a la ventana parecía normal, veintitantos, más cansado que receloso. Me deslicé en el asiento de enfrente, con el corazón latiéndome con fuerza. Por un instante, el mundo se redujo a la mesa, al fajo de billetes en mi chaqueta. ¿Dónde están?, pregunté antes de que pudiera hablar. ¿Trajiste el dinero?, respondió con voz monótona. Dámelo y estarán a salvo. No podía entregarlo a ciegas. Tenía que ver una prueba, una señal, que estaban vivos y donde prometían. El pánico me oprimió el pecho como un puño. Lo observé, buscando algo, un ángulo, un temblor, una señal, pero solo encontré la quietud practicada de quien había ensayado este momento. ¿Esperas que te lo entregue sin más?, pregunté, manteniendo la voz firme aunque me temblaban las manos. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. La voz en el teléfono se endureció. No me lo hagas difícil, Sammy. Entonces la sala pareció inclinarse. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se silenciaron. Una orden, seca e invisible, provocó murmullos que recorrieron la multitud. De repente, varias personas se levantaron y empezaron a avanzar hacia mí como una corriente. Mis instintos me dominaron. Empujé a un hombre que se acercó demasiado. Otro se abalanzó y lo empujé hacia atrás. Una silla rozó mis manos y la balanceé instintivamente, golpeando un hombro. Una botella cayó en mis manos. La estrellé contra la mesa, el cristal se partió con un grito estridente. Alguien se me acercó con la mano en alto, sostuve la botella rota, usando el cuello para alejarlos, más para advertir que para matar. La pelea estalló, gritos, cuerpos chocando, el bar convertido en un caos de extremidades y sillas volcadas. Luché con un solo propósito, mantenerme en pie, proteger el dinero, vivir lo suficiente para salvar a mi familia.
Recibí golpes, asesté golpes, y sentí un miedo infernal en la garganta. Un atacante atacó con un cuchillo pequeño. En la pelea, lo agarré por la muñeca, lo retorcí y lo hice perder el equilibrio. Tropezó y cayó, agarrándose un corte superficial mientras otros se apartaban. La gente empezó a dispersarse, asustada por la repentina violencia. Las mesas se vaciaron, los clientes huyeron. Yo jadeaba, con los nudillos en carne viva y la bolsa del dinero aplastada contra el pecho. A mi alrededor estaban los restos dispersos de la pelea, una ceja ensangrentada, algunas camisas rotas, rostros llenos de conmoción. No hubo una victoria clara, solo el duro trabajo de sobrevivir. Mi teléfono vibró contra mi palma. La voz, tan tranquila como siempre, dijo, «Bien. Sigue adelante. No intentes nada ingenioso. Sigue las instrucciones y las recuperarás». Me temblaban las manos. La camisa se me pegaba a la espalda por el sudor. Tenía la maleta y la dirección de un hombre que podría albergar a mi familia. Cada paso a partir de ese momento se sentía como caminar sobre el filo de una navaja. Iría. Haría lo que fuera necesario. No los perdería. Una mano me agarró por detrás, pero otra blandió un trozo de cristal y le dio un golpe en la cara. La sangre corrió y cayó. No me detuve. Cayeron como tejas derribadas. Por un instante, sin aliento, sentí como si me hubiera convertido en un instrumento de supervivencia, frío, eficiente, imparable. Vi la última barrera entre la salida y yo y me moví con una única y terrible concentración. Golpeé, empujé y abrí camino, pero algo en mi interior me gritaba que había ido demasiado lejos. No podía permitirme morir allí, no cuando la vida de mi familia estaba en juego. Mientras apartaba al último hombre, alguien entre la multitud me llamó. Me giré y algo duro me golpeó la nuca. La oscuridad se apoderó de mí. Al despertar, la luz me atravesó los ojos y tuve que entrecerrarlos. Sentía las extremidades pesadas, como si pertenecieran a otra persona. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Intenté mover las manos y las encontré atadas a los brazos de una silla. El pánico se apoderó de mí y entonces, como el hielo, una fría claridad me invadió. La habitación estaba duramente iluminada, estéril, una sola lámpara lo decoloraba todo, convirtiéndolo en formas rígidas. Poco a poco, el resplandor me permitió distinguir una figura de pie frente a mí. La voz que hablaba era la misma que había oído por teléfono, familiar y monótona. «Hola, Sam», dijo. El nombre le cayó como un rayo. Entonces la figura avanzó hacia la luz. Era Max. Habíamos sido hermanos una vez, camaradas que habían derramado sangre en las mismas luchas. El hombre que tenía delante cargaba con ese pasado y algo monstruoso se le sumaba, cicatrices en el rostro, piel arrugada como por quemaduras antiguas y una mirada en sus ojos que parecía un eco tallado del hombre que conocí. Era el mismo y no el mismo, la silueta de un amigo superpuesta a algo más oscuro. El recuerdo se abrió paso, la antigua operación, los rehenes, el caos que nos había dividido. Recordé cómo Max se había quebrado, cómo las órdenes se disolvieron en algo más, cómo dejó de ser el hombre en el que confiábamos. Recordé a una niña pequeña apretada contra él en el infierno de aquel día, con una cuchilla en la garganta y el combustible ya ardiendo bajo nosotros. El tiempo se había reducido entonces a una sola opción. Había disparado. Había visto a Max caer en las llamas y lo había liberado. En aquel entonces, creí que el fuego había cerrado el libro sobre en que se había convertido. Ahora estaba frente a mí, cambiado y vivo, y el pasado se integraba al presente con una diversión hueca en su rostro. «Tú, grazné». Max. Dejó que una sonrisa se dibujara en su boca, frágil y reservada. Las cicatrices se movieron con ella. «Nunca lo entendiste, Sam», dijo en voz baja. «Una vez fuimos iguales. Hermanos de sangre. Pero el mundo enseña lecciones difíciles. El honor y las reglas son lujos. El poder es el idioma que todos hablan». Se acercó, tranquilo como si hablara del tiempo. «Tuviste tu oportunidad. Disparaste y te marchaste. Yo me quedé. Aprendí. Ahora hago que otros aprendan.
Se inclinó, y la lámpara resaltaba con nitidez las arrugas de su rostro. Todo cambió, dijo simplemente. Y pronto verás por qué. Su mirada se volvió más fría, el vacío en sus ojos se ensanchó hasta parecer un abismo. Habló como si hubiera llegado el momento de pagar una deuda de dolor. Estaba matando entonces, Sam, dijo. Rehenes, bandidos, cualquiera que se interpusiera entre el dinero y yo. Quería el dinero de los bandidos. Sujeté a esa niña, la cuchilla estaba en su garganta. Bajó la voz, un recuerdo narrado que pareció calmarlo y encenderlo a la vez. ¿Viste cómo la sujeté? Estaba listo para acabar con todo. Entonces fuiste más rápido. Me disparaste en la cabeza. La salvaste. Caí en el fuego. Max hizo una pausa, respirando como si la vieja llama aún no alimentara. Su voz se volvió más áspera al adentrarse en el recuerdo. Sobreviví, Sam. Salí a rastras, me faltaba la mitad de la cara, tenía la piel quemada y llena de cicatrices. Disparaste a la cabeza y fallaste. No me fui. Aprendí. Viví de una sola cosa, la venganza. Aprendí a volver. Se inclinó hacia mí y sus palabras sonaron como grava. Ese día tomaste una decisión. Te marchaste con tu rectitud. Yo me quedé y me convertí en lo que tenía que ser. Ahora estoy aquí. ¿Entiendes por qué hago esto? Me lo quitaste todo. Ahora yo te lo quito todo, tu familia, tu dinero y, con el tiempo, tu vida. Pagarás por ello. Había una contorsión en su rostro que quise interpretar como dolor, pero tenía sus propios dientes, una furia desatada que sonreía con una crueldad mucho más fría que cualquier herida abierta. Parecía saborear cada sílaba. Pensaste que me quemaba y que ya estaría todo dicho, dijo, recuperando la sonrisa. No esperabas que volviera. No esperabas que te casara. Pero aquí estoy. En ese momento, una puerta oculta se abrió y una mujer entró a empujones en la habitación. Me quedé sin aliento. Era Lisa. Entró tambaleándose, y por un instante pensé que estaba magullada, golpeada, su rostro surcado de lágrimas. Cayó de rodillas ante él, y en ese instante mi pecho se rompió en 1000 pedazos. Forcejeé contra las cuerdas. Mis manos eran inútiles. Mi voz era seca y áspera. Lisa, logré decir. Me miró, y todo mi ser se esforzó por alcanzarla, hasta que levantó la cabeza y algo cambió en sus ojos. La súplica se había esfumado. La confusión se convirtió en traición. Max se acercó a ella lentamente, como un hombre saboreando un último movimiento. Levantó una pistola y la presionó contra su nuca. «No quieres que muera», dijo con tono burlón. Sus palabras fueron como golpes. «Esto es lo que te mereces, Sam. Por ser tan justa». Me dolía la cabeza. Intenté encontrar la razón, forzar la lógica en el caos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Por qué estaba ella allí? ¿Por qué me miraba como a un extraño? Supliqué, con un sonido áspero. «Por favor». «No». «Lisa». «Sara». Se me cerró la garganta al oír esos nombres. El aire de la habitación se volvió más denso, cada segundo se estiraba como una goma elástica a punto de romperse. Entonces se oyó el clic de un mecanismo. Me estremecí. El arma apuntaba, pero el sonido me indicó que no estaba cargada para matar. Corazones aguardaban. Los hombros de Lisa se relajaron por un instante, como si la amenaza inmediata hubiera pasado, solo para que hiciera algo que me aplastó. Se levantó, se secó la cara y caminó directamente hacia Max. Para mi incredulidad, ella lo besó. No fue un acto de súplica, sino una exhibición pública y deliberada. Cada parte de mí se hundió en hielo. La traición fue más precisa que cualquier espada. La sonrisa de Max se ensanchó. Retrocedió un paso y presionó un botón en un pequeño control remoto. Una pantalla en la pared se encendió y las imágenes la llenaron, imágenes de Lisa y Max en momentos privados, escenas íntimas filmadas anteriormente, sus rostros inconfundiblemente cerca. Las imágenes estaban editadas para herir, para humillar.
Me vi como esposo, indefenso y atado, viendo a la mujer que amaba parecer cómplice del hombre que me había destruido. No la creías inocente, ¿verdad? Dijo Max en voz baja. Empecé el juego hace mucho tiempo. Ella estaba conmigo. Yo la introduje. Te di la verdad que querías ver. Estabas tan seguro de ti mismo, Sam. Tan limpio. La sala se tambaleó. Se me revolvió el estómago. Las imágenes en la pantalla se difuminaron en una mancha de luz y sonido. Intenté encontrar en su rostro a la Lisa que conocía, algún signo de coerción, pánico, una lágrima, pero lo que mostraban las imágenes era íntimo y cercano, sin dejar espacio para la historia que me había contado. Mi mente buscaba explicaciones a toda velocidad. ¿La obligaron? ¿La chantajearon? ¿La coaccionaron con amenazas que desconocía? ¿O me traicionó voluntariamente? Las preguntas me tronaban en la cabeza sin respuesta. Max me observaba con la satisfacción de quien ya ha terminado su peor trabajo. Su voz era más baja, como la de un profesor explicando una lección. Caíste en la trampa, Sam. Eras el blanco perfecto. La amabas y ese amor te hacía predecible. Yo lo usé. Introduje imágenes, preparé un incendio y me aseguré de que vieras las ruinas. Ahora verás cómo todo se derrumba. Me quedé allí sentado, atado y en carne viva, sintiendo el suelo inclinarse bajo mis pies. Mi mente era un mar de imágenes dispersas, llamas, sirenas, el zumbido en mis oídos, el rostro de Lisa una y otra vez, cada mirada, un nuevo enigma. En algún lugar del caos, una única verdad se endurecía, ya fuera por miedo o por decisión propia, ella estaba en esos cuadros, y Max tenía el poder de mostrárselo al mundo. Se me cerró la garganta. Me sentí más pequeño que la cosa más pequeña de la habitación. Lo único que sabía con certeza era que el camino para salvarlo se había vuelto más complicado, más cruel, y que el hombre frente a mí ya había ganado varias rondas. Y, sin embargo, bajo los escombros, brillaba una brasa de determinación. Si Lisa era una rehén o una traidora, de cualquier manera, descubriría la verdad. Insuflaría vida a cualquier duda. Descubriría las mentiras. No dejaría que se lo llevara todo sin luchar. Su expresión se volvió aún más fría, el vacío en sus ojos se ensanchó hasta parecer un cañón. Habló como si el libro de cuentas de su vida hubiera llegado a su vencimiento. Estaba matando entonces, Sam, dijo. Rehenes, bandidos, cualquiera que se interpusiera entre el dinero y yo. Quería el dinero. Sujeté a esa niña, la cuchilla estaba en su garganta. Su voz se convirtió en un recuerdo que parecía saborear y sufrir a la vez. ¿Viste cómo la sujeté? Estaba listo para acabar con todo. Entonces fuiste más rápido. Me disparaste. Caí en el fuego. Hizo una pausa como si el antiguo calor aún lo alimentara. Su tono cambió, más áspero, áspero. Sobreviví, Sam. Salí arrastrándome de esas llamas con la mitad de la cara destrozada, la piel llena de cicatrices. Creíste que lo había superado. No fue así. No morí. Aprendí. Esperé lo único que me mantenía con vida, la venganza. Se acercó tanto que sus palabras me rasparon la piel como metal frío. Te marchaste con tu rectitud. Yo me quedé y me convertí en lo que tenía que ser. Ahora te quito lo que tienes. Tu familia, tu dinero, tu vida. Pagarás por esa decisión. Había algo denso en su sonrisa, dolor entrelazado con algo mucho más frío. Parecía disfrutar desenvolviéndola, frase a frase. Pensaste que el fuego me enterraría, dijo, recuperando la sonrisa. No esperabas que volviera. Pero te encontré. Una puerta se abrió en algún lugar fuera de mi vista y metieron a una mujer dentro. Por un instante, el mundo se redujo a una respiración y un solo nombre, Lisa. Se tambaleó hacia la luz, bañada en lágrimas, y cayó de rodillas ante él. La visión fue como un golpe en el pecho, me dejó sin aliento. Me deshice de mis ataduras, la cuerda me mordía las muñecas, mi voz era una áspera voz. Lisa, grazné. Levantó la vista. Por un instante, la súplica que conocía,
Pero luego su expresión cambió. El miedo en sus ojos tenía un matiz ilegible, cálculo o una sombra de sumisión, y me desgarró de una forma peor que los golpes. Max se acercó a ella con la lenta seguridad de un hombre que realiza un ritual. Le puso una pistola suavemente en la base del cráneo. «No quieres que muera», dijo con voz casi familiar. «Esta es tu factura, Sam. Por ser tan justo». Me dolía la cabeza. Intenté encontrar explicaciones, chantaje, un montaje, coacción, pero ninguna llegó con la suficiente rapidez. Supliqué con palabras entrecortadas. «Por favor». «No». «Lisa». «Sara». Entonces oí un clic que me paró el corazón. El arma no tenía munición real. El gesto era teatral, no de compasión, y por un instante de vértigo albergué una leve esperanza, hasta que Lisa se levantó lentamente, se secó la cara y caminó hacia Max. Ella lo besó. No fue un gesto de súplica, ni un reflejo nacido del terror, sino un acto deliberado e íntimo delante de mí. Me dejó sin aliento. La habitación se inclinó y todas las viejas certezas se hicieron trizas. La traición era una cuchilla que sentía hasta los huesos. La sonrisa de Max se ensanchó. Sacó un pequeño control remoto y presionó un botón. Una pantalla en la esquina se iluminó, llenándose de imágenes, momentos íntimos entre Lisa y Max, recortados y arreglados para herir. Se veían cerca en la pantalla, demasiado cerca. Las imágenes eran íntimas, creadas para humillarme y hacerme dudar de todo lo que creía. «Nunca pensaste que ella podría formar parte de esto, ¿verdad?», dijo Max. Su voz era monótona, satisfecha. «La planté hace mucho tiempo. Te di las piezas que querías ver. Eras el blanco perfecto». Las imágenes se difuminaron en una mancha de dolor. Busqué en el rostro de Lisa una señal, una lágrima de más, un estremecimiento, la señal que demostrara que la habían forzado, pero lo que vi fue controlado, sereno, y esa falta de claridad fue su propia tortura. Mi mente daba vueltas. ¿La habían coaccionado? ¿La habían chantajeado? ¿O la había elegido? Las preguntas no tenían respuestas inmediatas, solo la lenta y agobiante certeza de que le habían robado algo esencial. Max me observaba con la calma de un depredador que sabe que la presa va a dar en el blanco. «Pensabas que el amor te salvaría», dijo en voz baja. «Fuiste lo suficientemente arrogante como para creer que tu familia sería una fortaleza. Destruye esa ilusión». Señaló con la cabeza hacia las sombras y aparecieron dos hombres, grandes, silenciosos, con rostros como máscaras. Uno llevaba guantes, el otro un delantal que claramente había visto el trabajo duro. La visión me encogió el estómago. Me preparé para la crueldad que prometían. La voz de Max se apagó, casi con dulzura. «Te llevarán a la habitación de al lado, Sam. No habrá piedad ni anestesia. Solo opciones. Y aprenderás lo que realmente se siente una pérdida». Chasqueó los dedos. Una nueva imagen llenó la pantalla: Sara, mi hija, atada a una silla, con los ojos abiertos y húmedos, y una sola lámpara iluminando la habitación con una claridad cruel. Era pequeña en la pantalla y enorme en mi pecho. «Ella te observará, Sam», dijo Max, sin dramatismo, solo con un hecho frío y calculado. «Cada sonido que hagas. Cada súplica. Cuando estés vacío, cuando estés agotado, la traeremos. Verás lo que pierdes». Mi mundo se congeló. El zumbido de la habitación se convirtió en ruido blanco. Sentí el aire presionando mis pulmones y las cuerdas cortando mi piel. La amenaza ya no era abstracta, era un instrumento afilado apuntando a mi garganta. Pero bajo la parálisis, algo se encendió, no bravuconería, sino un tenue y firme hilo de determinación. Si Max creía que ya había ganado, me había malinterpretado. Ya fuera que Lisa hubiera sido coaccionada o cómplice, si el destino de Sara ya estaba sellado o era solo parte del espectáculo, yo descubriría la verdad. Respiré aire frío y superficial y dejé que esa determinación se consolidara. No le daría la satisfacción de una rendición total. Encontraría la manera. El miedo no me dominaba, algo peor sí,
un terror sin nombre que dejaba sin aliento la habitación. Max seguía hablando, en voz baja y segura. Y entonces, dijo, ante tus ojos, terminaremos lo que empezamos. Lentamente. Con frialdad. No podrás gritar, no podrás salvarla. Solo observarás. Recuérdalo. Estás enfermo, dije con voz áspera, como un alambre oxidado. Eres un monstruo. ¿Y sigues siendo un héroe? Rió Max. ¿Aún quieres salvar a alguien? No la salvarás. No te salvarás a ti mismo. Nadie te salvará. Un matón me agarró del hombro. Otro empujó la pesada puerta. Un sonido metálico, de hierro, golpeó el aire, agudo, caliente, con olor a quemado. Max se inclinó hacia mí y me susurró al oído. Bienvenido al verdadero infierno, Sam. La diversión empieza ahora. Me arrastraron a la habitación contigua. Mis articulaciones gritaron con el movimiento, pero tenía la vista clavada en la puerta. Lo comprendí al instante, este era el lugar donde se decidían los destinos. Uno de los hombres me empujó la cabeza hacia abajo con una mueca, y el tiempo pareció acelerarse, el mundo se redujo al sonido de una cuerda y el roce de la pata de una silla contra el hormigón. El hombre con guantes me apretó las muñecas hasta que la cuerda se me clavó en la piel. Te lo advertí, amigo. No me hiciste caso. Ahora sí que empieza, dijo con una sonrisa maliciosa. El otro colocó las herramientas en una bandeja metálica, jeringas, un bisturí, algo que parecía un dispositivo aturdidor. Se me revolvió el estómago, pero me obligué a apartar la vista de los instrumentos y fijarla en los rostros de los hombres. Hablas demasiado, murmuré, dejando que la ira me dominara la voz. ¿No te aburren los discursos? ¿Por qué no lo haces? El primer matón se encogió de hombros y me clavó la punta del cuchillo en las costillas como un signo de puntuación. Oh, somos pacientes. Nos gusta ver cómo florece el miedo, dijo. El equipo de hoy es de la vieja escuela, hace que la lección perdure. El segundo hombre llenó una jeringa con voz despreocupada. Para gente como ustedes, esto no es un sedante, dijo. Es educación. Su parloteo era mi arma. Eran hombres que creían que el ruido los hacía poderosos. Los dejaba hablar, alimentando una calma interior firme mientras desgranaban detalles. Cada alarde me decía algo, cuántos estaban involucrados, lo predecibles que eran sus turnos, en qué rutinas confiaban. Si me ahogaban en palabras, era porque creían que estaba derrotado. Esa arrogancia podía cambiar. Sigue con las bromas, dije, apretando los dientes. Es más fácil cuando admites lo asustado que estás. Se rieron, intercambiando pullas, despreocupados. En su descuido yacía la semilla de un error. Se aflojaron, sonrieron con suficiencia, se acercaron demasiado y mostraron las costuras. La habitación olía a lejía y metal, con un ligero y acre toque de humo. Sentía las cuerdas tensar la piel de mis muñecas, hormigueos y pinchazos de frío en las articulaciones, pero también sentía cómo se formaba lentamente un plan. Mis piernas empezaron a moverse bajo la silla, al principio con movimientos diminutos, tanteando la flexibilidad de las cuerdas y del suelo. Empecé a mecerme sutilmente, rozando la pata de la silla contra el cemento con un suave roce. Un crujido lento, luego una pausa, luego otra, patrones como Morse bajo el ruido. El primer matón me lanzó una mirada. Mantuve la expresión impasible, dejando que el movimiento fuera un latido privado en mi pecho. Deja de jugar con la silla, dijo con desprecio. No intentes nada. ¿Te gustaría que lo hiciera?, dije. Mi voz se mantuvo tranquila, como la calma antes de la tormenta. Avanzaron con paso arrogante, convencidos de su control. Creían que mis piernas eran inútiles, mis manos atadas. Se extralimitaron, dirigiendo su atención a la mesa de herramientas y a la bravuconería del otro. En ese momento, probé el nudo en mi muñeca con la punta del dedo. Las cuerdas eran ásperas y no estaban bien aseguradas, un lazo tenía un poco de holgura debido al descuido del matón. Era suficiente, si lograba hacer palanca. Hablaban de horarios, de quién entraría después, del barrido de las cámaras.
Los detalles se derramaban como semillas. Los usé para mapear la habitación mentalmente, el ángulo de la ventana más cercana, el pestillo de la puerta de servicio, el tiempo entre las rotaciones de los guardias. Detalles pequeños, pero juntos formaban un camino. Un matón se agachó para manipular una bandeja, de espaldas a mí. El otro, embriagado de confianza, cruzó la habitación para revisar un monitor. Sentí mi oportunidad llegar como si contuviera la respiración. Lentamente, deslicé los pies bajo el travesaño de la silla, apoyándome, y luego cambié bruscamente el peso. La silla se tambaleó y una pierna se enganchó en un desagüe del suelo. El ruido torpe atrajo la atención de los hombres hacia mí. Sus rostros se endurecieron, la sala se tensó, pero yo ya había puesto en marcha el siguiente movimiento. Manteniendo el movimiento repentino pero controlado, di una patada fuerte en el momento justo. La silla se volcó hacia adelante. Mi cuerpo golpeó el suelo con un golpe sordo. Las cuerdas se tensaron al tensar mis brazos, pero con la repentina caída rodé y gané fuerza, suficiente para meter las manos atadas bajo el borde de la silla y, con un movimiento chirriante, arrastrar la áspera cuerda contra una esquina astillada hasta que las fibras comenzaron a deshilacharse. Maldijeron y se abalanzaron sobre mí, y la habitación se redujo a una furia encantada y al calor de los cuerpos que se acercaban para inmovilizarme. Mantuve la cabeza baja, aproveché el impulso de la caída para rodar hacia la bandeja de instrumentos. Una jeringa resbaló a mi alcance. La agarré como si fuera un salvavidas y luego, con el corazón latiendo con fuerza, clavé el extremo afilado en el puño de mi muñeca donde estaba la cuerda. El cordel barato se dio un poco antes de que el nudo se deshiciera. Un momento después, mis manos quedaron libres para retorcer y enrollar la cuerda restante. El primer matón metió la bota en el suelo, pero yo le rodeé el tobillo con la pierna y le di una patada, desequilibrándolo. La sala estalló, gritos, el sonido metálico de instrumentos volcados. Ataqué con todo lo que encontré, una bandeja, una llave inglesa, el puño. Cada movimiento no tenía como objetivo matar, sino crear espacio y un camino hacia la puerta. Eran muchos, estaban preparados, pero la ráfaga del caos favorece a los desesperados que no tienen nada que perder. Luché no solo por respirar, sino por los segundos que me permitieran alcanzar la pantalla de Sarah, verla, hablar con ella, encontrar la manera de terminar esto sin dejar que su crueldad triunfara. La sangre y el sudor difuminaban los límites, y a través del estruendo oí la voz de Max, cortante como una cuchilla. «Lo estás empeorando, Sam», gritó. «Haz que pare». No respondí. Seguí adelante. El mundo se redujo al ritmo de los pasos y a un solo objetivo, liberarme, llegar a mi hija y recuperar la noche que me habían robado. Uno de los hombres me miró con una sonrisa perezosa, seguro de que estaba destrozado, pero mantuve la expresión impasible y la respiración tranquila. Entonces mi pie rozó algo afilado, un cristal escondido bajo la silla. Un fragmento. Lo había movido con los dedos antes sin que se dieran cuenta. La técnica era todo lo que necesitaba. Cuando el matón más grande me dio la espalda, flexioné el pie y arrastré el fragmento bajo la suela hasta que pude engancharlo entre los dedos. El dolor me azotaba las pantorrillas donde las cuerdas se clavaban, pero apreté la mandíbula y llevé la hoja a mis muñecas. El fragmento era pequeño y torpe, pero liberó las fibras. Me moví con lentitud y precisión, ocultando cada movimiento tras una máscara de impotencia. Liberé una mano, luego la otra, y con cuidado aflojé las ataduras de mis tobillos hasta que pude levantar la pierna. Los hombres seguían hablando, en voz alta, despreocupadamente, y esa charla me dio tiempo. Dejé que presumieran, que mostraran sus caras y sus defectos. Cuando el primer matón se acercó, seguro de su victoria, ataqué. No pretendía mutilar, pretendía detenerlo. Un movimiento rápido hacia su abdomen y un empujón lo hicieron tambalearse, dejó caer el arma y se dobló, jadeando. No eran luchadores elegantes, solo bestias entrenadas para la amenaza. Los neutralicé como se calma una tormenta, concentración, velocidad y la voluntad de sobrevivir. Cuando ambos estuvieron sometidos y respirando con dificultad, recogí lo que pude de la bandeja, un bastón improvisado, un trozo de cuerda, y me dirigí a la consola que alimentaba las cámaras.
Me temblaban las manos, pero las mantuve firmes. Necesitaba pruebas y una forma de llegar a Sara. Un crujido del altavoz de la pared recorrió la habitación, la voz de Max era como el hielo. ¿Crees que puedes escapar?, ladró. Estás en mi horno ahora. El sonido de una cerilla prendida, y luego la pared del fondo se encendió. El calor lamió el techo. Siguió el humo, denso y amargo. Me ardía la garganta, y la habitación se llenó del olor metálico de cable y aislamiento quemándose. El pánico habría sido fácil. En cambio, una concentración intensa se apoderó de mí. El fuego es hambre, predecible si sabes cómo se mueve. Abrí la tapa de una ventilación con el borde de una bandeja y me abrí paso hacia la pantalla de monitoreo. La imagen de Sara seguía viva en la pared, pequeña y terca como un latido. Parpadeó, aturdida y asustada, pero viva. La voz de Max rió por el altavoz. No llegarás al pasillo, dijo. Te ahogarás con lo que he preparado. El aire se calentaba a cada segundo, salía humo de las rejillas de ventilación. Sentí que la costura de un plan se cerraba como una soga, captar la señal de la cámara, obligar a los hombres de afuera a entrar, hacer ruido, conseguir testigos. Corté un trozo de cable y tiré de la señal hasta que la pantalla se trabó. Las imágenes parpadearon, una, luego otra, y luego se estabilizaron en el rostro aterrorizado de Sara. Grité su nombre, con voz áspera pero controlada, y luego di un golpe seco al altavoz. Mis palabras salieron roncas pero claras. Sara. Soy papá. Quédate conmigo. No apartes la mirada. Ya voy. Las llamas alcanzaban el techo con voracidad y el calor me agobiaba los pulmones. Cada segundo contaba. Sentía el humo en la boca. Recorrí la habitación con la mirada buscando una salida que no nos obligara a atravesar lo peor del incendio, un conducto de ventilación, un pasillo de servicio, cualquier cosa. Los matones gemían donde yacían, debilitados pero peligrosos. Les até las manos, les confisqué las llaves y me obligué a moverme rápido. Habían construido un horno, sí. Planeaban asarme. Pero no planeaban que aprendiera el pulso de la habitación con su charla, ni que usara su arrogancia contra ellos. Aún no era libre. Pero tenía un camino, una conexión directa con Sara y fuego para usar contra ellos si era necesario. Lo tragué, probé el cobre y puse en marcha la siguiente fase. Lo agarré y cargué su peso sobre mi hombro como un escudo. En ese instante, su cuerpo se sintió pesado, una masa sólida que podía usar como cobertura. El fuego rugía tras nosotros, pero no había tiempo para sentir dolor, solo la cruda lógica de la supervivencia. Corrí hacia las llamas, apretando al hombre ardiendo entre mí y las llamas, sus gritos se ahogaron en el rugido. El calor me golpeaba la cara, el humo me arañaba la garganta, pero seguía adelante. Había una salida al final del pasillo y la alcanzaría. La puerta se abrió de golpe y 5 figuras llenaron el marco, nuevas amenazas, un muro de agresión. Aplasté el cuerpo en llamas contra el atacante más cercano, y el contacto los derribó a ambos en una maraña de extremidades y llamas. Por un instante, la habitación fue un caos, el fuego lamiendo las mangas y el aire lleno de órdenes gritadas. No dudé. Me moví rápido y con fuerza, cada acción concisa y precisa. Agarré a un hombre por el cuello y lo empujé hacia atrás, estrellándolo contra una mesa. Otro buscó un arma, le sujeté la muñeca, se la giré y aproveché el movimiento para tirarlo al suelo. Un tercero me atacó con un golpe por encima de la cabeza, un codazo en la cara interrumpió el avance. El cuarto intentó rodearlo, pero me interpuse en su punto ciego, le di una fuerte patada en el abdomen y le abrí las piernas. Estaban entrenadas para la violencia, pero no eran más rápidas que un hombre desesperado sin nada que perder. El último me atacó con un cuchillo. Lo enfrenté por instinto, giré, le agarré la mano y aproveché su impulso para hacer palanca. El cuchillo dio en el blanco con un movimiento limpio y controlado, no era un espectáculo, era supervivencia. Se dobló y cayó. No perdí la paciencia con los caídos, recogí lo que pude, un bastón improvisado, un trozo de cuerda, y me moví. Estaban caídos, no eran cuerpos teatrales,
pero estaban lo suficientemente incapacitados como para abrirme camino. El humo se espesaba, respirar se convirtió en una cuestión de voluntad. Mi rostro estaba cubierto de hollín y sudor. Cada segundo que pasaba, las llamas se acercaban, pero cada segundo también me acercaba más a la sala de control, a las pantallas, a mi hija. Un altavoz crepitó y la voz de Max se filtró por la habitación, monótona y divertida. ¿Crees que termina ahí?, ronroneó. Sigue adelante, Sam. Verás cómo se desmorona todo. Lo dejé hablar. Las palabras eran ruido de fondo. Tenía que actuar. En la consola, abrí un panel y recableé la señal, obligando a la cámara de Sarah a mantener un encuadre fijo mientras la señal en tiempo real llegaba a mis manos. Necesitaba su rostro fijo. Agarré el auricular y forcé mi voz por el altavoz, áspera pero firme. Sarah. Papá está aquí. No me quites la voz. No apartes la mirada. Luego activé un control remoto y transmití esa línea a todas las habitaciones a las que pude llegar, para que cualquiera que escuchara supiera que alguien venía. El edificio se consumía por el calor. Tenía que moverme rápido. Pero una certeza me mantenía en marcha: Sarah estaba en directo en la pantalla. Respiraba. Esa pequeña y brillante certeza me impulsaba a caminar a través del humo y el miedo. Lo solté y se desplomó en el suelo, con la mirada perdida. El último de los 5 había caído. Por un instante, el mundo quedó en silencio, solo se oía el crepitar de las llamas acercándose, el aire temblando de calor. Me quedé de pie entre los escombros, respirando con dificultad, con el sudor y la ceniza mezclándose en la piel. Había sobrevivido. Había ganado. A través de la bruma que se elevaba, la vi, Sarah. Mi razón de ser. El edificio se había convertido en un infierno. El fuego devoraba las paredes, el suelo relucía de calor y el aire estaba cargado de humo. Cada aliento quemaba, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Pero seguía adelante. No había vuelta atrás. Ahora no. Avancé por pasillos de ruidos y escaleras de caracol, mientras el mundo a mi alrededor se desintegraba a la luz del fuego. Solo 2 rostros importaban en mi mente, Max y Sarah. Cuando atravesé la última puerta, los vi al frente. Max y mi hija estaban al borde de un estrecho puente metálico, suspendido sobre un rugiente mar de fuego. El puente se balanceaba con cada movimiento, y el resplandor de abajo lo teñía todo de tonos naranjas y rojos. Max. Grité, y mi voz apenas logró atravesar el rugido. Se giró bruscamente, con la mirada perdida y una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. Su mano aferraba una espada, mientras que la otra sujetaba el brazo de Sarah. Ella no lloró, se quedó paralizada, temblorosa, pero valiente. Sam, dijo Max con voz desgarradora. ¿Aún no lo entiendes? No te irás de aquí. Di un paso adelante, con todos mis instintos apremiándome a acabar con esto. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, un movimiento. Una sombra se abalanzó desde un lado. Lisa. Casi se me para el corazón. Parecía perdida. Tenía la mirada perdida, la voz quebrada por la furia. ¿Por qué no dejas de luchar, Sam? Se acabó. Sus palabras atravesaron el caos. Por un instante, vi a la mujer que una vez amé, y entonces ella atacó. Bloqueé su ataque, mi mano herida gritaba de dolor. Lisa, por favor. Esta no eres tú. Pero ella no me oyó. La oscuridad que se había apoderado de ella se negaba a soltarse. Agarré una cadena y tiré, intentando solo detenerla antes de que nos hiciera daño a alguno de los dos. Lisa. Su mirada se suavizó por un instante, un destello de reconocimiento, antes de que la estructura bajo nosotros crujiera. La cadena cedió y ella se tambaleó hacia la luz del fuego. La alcancé, pero era demasiado tarde. El humo la envolvió por completo. Por un largo momento, no pude respirar. Entonces, la risa de Max resonó entre las llamas. Se quedó junto a la puerta, con una sonrisa torcida en el rostro, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. ¿Qué te parece, Sam? ¿Crees que esto es la victoria?
Sigues sin poder detenerme. Di un paso adelante. El calor me lamía la espalda. Ya has perdido, Max. Solo que aún no lo ves. Su sonrisa vaciló, solo levemente. Siempre te hiciste el héroe, dijo con voz temblorosa. Pero esta vez, fracasarás. Su mano se apretó sobre la hoja, presionándola cerca de Sara. No te atrevas, dije en voz baja y firme. Es inocente, siseó Max. Tú y yo. Nunca lo fuimos. Ese fue el momento en que todo dentro de mí se liberó. Me moví antes de poder pensar, antes de que el miedo pudiera detenerme. La mirada de Sara se cruzó con la mía, no con terror, sino con fe. Y entonces el mundo se convirtió en movimiento, fuego y voluntad. Lo que pasó después ya no se trataba de venganza. Se trataba de amor, crudo, desesperado, imparable. Ella creyó en mí. Creyó que la sacaría de allí, pasara lo que pasara. Y no podía decepcionarla. Max volvió a reír, con el rostro desencajado por la locura. No la salvarás, Sam. Lo has perdido todo otra vez. Solo estás viendo cómo le quito la vida. En ese momento, un fuerte estruendo resonó en el edificio incendiado. Max se tambaleó, distraído por un instante, y eso fue todo lo que necesité. Avancé a toda velocidad, ignorando el calor abrasador y el humo que me llenaba los pulmones. No pensé en el dolor ni en el caos que nos rodeaba. Solo pensé en Sara. Le agarré la muñeca justo cuando se acercaba. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico. Los dedos de Max se tensaron por la sorpresa, pero yo me mantuve firme. No ganarás, Max, susurré con voz tranquila pero firme. No esperaba que estuviera tan cerca. Lo sujeté, impidiéndole acercarse ni un centímetro más a Sara. Luchó, pero no le di ninguna oportunidad. Todo el miedo y el odio que albergaba ya no valían nada. Con un último empujón, lo alejé tambaleándose, perdiendo el equilibrio, y cayó en las crecientes llamas. Se acabó. Max se había ido. Su control sobre nosotros, su poder, todo había terminado. Me volví hacia Sara. Tenía los ojos muy abiertos, una mezcla de alivio y miedo persistente. Corrí hacia ella, desenredando las cuerdas que la ataban. No tuvo tiempo de procesarlo todo, no había un momento que perder. La levanté en brazos y la llevé hacia el estrecho puente metálico. Las llamas lamían las paredes a nuestro alrededor, pero no miré atrás. Estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. Una vez que cruzamos, me detuve y la bajé. Me miró, con una chispa de esperanza en los ojos. Dejamos atrás la pesadilla, el edificio y sus horrores desaparecieron bajo el resplandor del fuego. Por fin había terminado. Nos fuimos lejos, a un pueblo donde nadie sabía nuestros nombres, donde podíamos vivir tranquilos, sin miedo. Al principio, nos escondimos, sin saber cómo empezar de nuevo, sin saber dónde estábamos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que podíamos construir una vida aquí. Le enseñé a Sara a ser fuerte, como mi padre me había enseñado a mí, a nunca mirar atrás, sino siempre hacia adelante. La vida no fue fácil. Encontré trabajo, enfrenté desafíos y aprendí un nuevo propósito. Ya no temía nada, excepto perder a Sara. Se adaptó rápidamente y recuperó la confianza. Estudió, rió y volvió a formar parte de la comunidad. Cada día me recordaba que habíamos tomado la decisión correcta, que ya no íbamos a huir. Las tardes se convertían en momentos de paz. Una noche, durante la cena, Sara me miró. «Papá», preguntó suavemente, «¿crees que alguna vez olvidaremos todo lo que pasó?» La observé, la chica que una vez pareció rota, pero que ahora brillaba con fuerza y coraje. Negué con la cabeza lentamente y sonreí. «No», dije con suavidad. «No lo olvidaremos. Pero seguiremos adelante». «Pero seguiremos adelante», dije en voz baja, con voz firme pero llena de esperanza. «Reconstruiremos nuestra vida como sea necesario. Empezaremos de cero. Y todo estará bien». Habíamos soportado la oscuridad, habíamos visto lo que parecía el borde de la desesperación, y sin embargo, ahora, por fin podíamos ver la luz.
Por fin, estábamos comenzando un nuevo capítulo, una vida donde el miedo no tenía cabida, donde quienes nos habían perseguido ya no podían tocarnos. Estábamos viviendo de verdad. Miré a mi hija, Sara, y en sus ojos vi la misma comprensión que sentía en mi corazón. Cada paso que habíamos dado, cada momento de lucha y supervivencia, nos había llevado a esto. Lo habíamos superado, incluso cuando parecía imposible. Y ahora, el único camino por delante era el que recorreríamos juntos. Nunca olvidaría las pérdidas, el dolor, las sombras del pasado. Pero una cosa era segura, nunca la perdería. Y esa certeza, ese vínculo, me dio la fuerza para adentrarme en este nuevo mundo, un mundo donde el miedo ya no nos gobernaba, donde nos aguardaban la esperanza y la vida. Éramos libres. Verdaderamente libres. Y en esa libertad, supe que por fin teníamos todo lo que necesitábamos para ser felices. Todo por lo que habíamos luchado, todo lo que habíamos sobrevivido, nos había traído hasta aquí, juntos, más fuertes y listos para abrazar la vida una vez más. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.